¿Y ustedes me escuchan a mí? Sí, Sí, lo escuchamos. Bien, perfecto, entonces. Como les dije en clase anterior, si les dije, es que proyecto es sinónimo de inversión. Comprar un lápiz es una inversión. Y cuando estudiamos la materia formulación y evaluación de proyectos, lo único que estamos haciendo es asignarle un costo de oportunidad. El costo de oportunidad lo vamos a ver en todo el semestre, porque con todo lo que dure la carrera, la materia, por lo que es un concepto muy abstracto, muy abstracto. Ningún libro lo define, ¿ya? Ni el Taylor, ni el Tarquín, ni la ingeniería económica, no, nadie lo define. Nadie. Dan cositas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un peso y no he desayunado, y con ese peso me compro una empanada o me compro un lápiz, los dos son necesarios porque no tengo lápiz. ¿Por cuál me decido? Ese es el costo de oportunidad. Si tengo un examen inmediatamente, obviamente que me voy a decidir por el lápiz. ¿Se dan cuenta, jóvenes? sí. Sí. Hay que, el costo de oportunidad nunca lo vamos a eliminar, jamás. Jamás se puede eliminar. Pero sí lo podemos minimizar. Minimizar a lo mínimo. Para que el riesgo sea el mínimo. Pero siempre al hacer una inversión va a existir un riesgo, que es el costo de oportunidad. Un riesgo de si estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto. Esta materia de formulación y evaluación de proyectos algunas veces les cae pesado, sobre todo a los informáticos que no les interesa mucho, ¿no? A los cursos anteriores me refiero, no los que no lo ven tan de mucha utilidad, ¿no? Y yo creo que es la materia que más utilidad tiene. ¿Ya? Porque ¿quién no compra algo alguna vez? Eso es inversión. Y para comprar algo ha tenido que hacer en el subconsciente un análisis. ¿Me conviene o no me conviene? Todas las inversiones se hacen en base a hacer un estudio de prefactibilidad. Y la prefactibilidad no es otra cosa que determinar el costo de oportunidad de la inversión. Por ejemplo, a don Evo Morales Ayma se le ocurrió hacer un ingenio azucarero en San Buenaventura. Un ingenio que tiene todas las máquinas modernas, todas las agravantes, todo excelente, no hay nada que tenga malo. Lo único que tiene de malo son sus colonos, porque el colono de allá no le gusta sembrar caña y están llevando caña, creo que de Lurrenabaque. ¿Se dan cuenta? Y ya el transporte, no se olviden, jóvenes, que uno de los graves problemas en Bolivia es el costo del transporte. El transporte es sumamente caro en Bolivia. De los países latinoamericanos es el más caro. Tiene su explicación, tiene su explicación. No se olviden que en Santa Cruz estamos 460 metros sobre el nivel del mar y de 460 tenemos que irnos a 4.000 metros para después bajar nuevamente a 0 metros a nivel del mar. Entonces, en esa pendiente, las llantas se gastan por los giros falsos y las llantas son caras. Por eso es que es caro el transporte en Bolivia. Y no hay otra forma,
No hay otra forma de hacerlo. Pero eso sí que el transporte a granel siempre es el más económico. Pero nosotros acá falta un tramo para que una el ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz. Una vez existe ese ferrocarril, van a caer enormemente los costos de transporte. Me refiero a las materias primas y a los productos que nosotros, aunque los productos que nosotros producimos salen vía hidrovía Paraguay-Paraná, ¿ya? Por Puerto Bus. Nos queda más cerca, 600 kilómetros nomás, y de terreno plano. Proyecto, entonces, jóvenes, es asignar un cierto costo de oportunidad al dinero para ver si lo estamos usando correctamente o no estamos usando. Por ejemplo, hemos analizado en esta materia, no sé, en este curso o otro, de que la planta de bulo para producir urea nitrogenada es un fracaso. Pero esa planta es un fracaso por el sitio donde está emplazada, porque esa planta la hicimos nosotros los cruceños en el 70, ¿ya? Para que esté ubicada en Puerto Suárez, porque toda la urea que iba a producir la iba a absorber el Brasil, que quedaba a 10 kilómetros de la frontera. Hoy en día, transportar desde Cochabamba al Brasil, que es el único que compra urea, es caro, con lo cual se vuelve negativo el proyecto. El proyecto en sí no es malo, jóvenes, es bueno. Lo que sí es mala es su ubicación. Dentro del proyecto se ve lo que se denomina la localización. La localización, el estudio de localización nos permite ubicar con exactitud el lugar en donde debe estar emplazado nuestro proyecto. Este proyecto, vuelvo a repetir, nació en Santa Cruz, a Puerto Suárez. Lo ponen en Cochabamba, obviamente que fracasa. Porque el único comprador de urea es el Brasil. Entonces, cuando hacemos un estudio de localización, hay que seguir dos fases: la macrolocalización y la microlocalización. La macrolocalización se refiere al lugar. Por ejemplo, decimos, en Bolivia vamos a poner una fábrica de cemento, pero no estamos definiendo el lugar. Pero ya decimos que en Bolivia va a haber una fábrica de cemento. Eso sería a nivel de macro. Y a nivel de microlocalización es cuando decimos, la fábrica de cemento a instalarse en Bolivia estará ubicada en la localidad de Puerto Suárez, más concretamente en Yacuces, porque en Yacuces existe el yacimiento más grande de calcáreo de Bolivia, o sea, de carbonato de calcio. Siempre en esas dos fases, entonces, jóvenes: macrolocalización y microlocalización. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. Todo claro hasta ahora. Sí, todo claro. Bien, me alegra.
Me alegra, me alegra. Entonces ya entienden ustedes ahora con meridiana claridad por qué esta fábrica de Bulo Bulo es un fracaso ahorita. Porque está emplazada en un sitio que no es el apropiado. Transportar 1000 kilómetros no es lo mismo que transportar 10 kilómetros. Esa es la gran diferencia. Y repito, el transporte en Bolivia es sumamente caro. El más caro de Latinoamérica. Si tenemos que emplazar una vía para unir dos ciudades, ¿cuál sería la ruta correcta, jóvenes? La que esté más cercana a la otra ciudad. ¿Y cuál es esa? Si fuera con Brasil, sería pues en la frontera con Brasil, No, me refiero, tenemos que unir dos puntos. ¿Cómo los unimos? con una línea recta. Correcto, eso es lo que quería escuchar. Siempre las carreteras o las vías férreas siguen la línea recta. Si por cualquier motivo tienen que desviarse, porque hay una montaña muy grande, le hacen la curva, pero vuelven a la recta. Nosotros le hacemos la curva. En Europa le hacen el túnel y pasan por la recta. No olviden que el Eurotúnel tiene 11 kilómetros entre Francia e Italia. Y no le pelaron 1 milímetro al encontrarse los dos. Pero como nosotros somos un país tercermundista, le damos la vuelta al cerro, ¿no? Sí, las vías de La Paz, Cochabamba son llenas de curvas, ¿no? No, le dan vuelta a toditos los cerros, le he visto. Claro, lo que pasa es que esa es una de las razones, y otra de las razones es que el tren o el camión no sube más que un 15%, ¿ya? En una pendiente. Entonces, obligadamente tiene que ir zigzagueando a ir subiendo, ¿ya? No es que si lo pudiera hacer recto, lo puede, pero no puede subir más que 15% cada vez. Y peor el tren, que son ruedas de fierro. Claro que cuando son subidas pronunciadas, el tren utiliza cremallera. ¿Cuáles son las salidas que tenemos al Atlántico, jóvenes? ¿Carretera? ¿O por qué lugar? Por el único lugar por el que salimos al Atlántico creo que es Brasil nomás. Muy bien, joven. Está casi en lo correcto. Pero en territorio boliviano. Por Puerto Bus, en Puerto Suárez. Sobre el río Paraguay, navegamos aguas abajo hasta llegar a Nueva Palmira, que está frente a Uruguay y Buenos Aires, y de ahí embarcamos y nos vamos a ultramar.
Entonces, siempre que tengamos que unir dos puntos, no olvidarse que, como nos enseñaron desde chicos en geometría, es la recta. Si por algún motivo tenemos que nos desviamos, pero volvemos a la recta. Acá, como no tenemos mucha tecnología, le damos muchas curvas. Pero en otras partes, vuelvo a repetir, el Eurotúnel que une Italia con Francia atraviesa la montaña 11 kilómetros el túnel. Pero con esos 11 kilómetros se ahorra 2 días de viaje. No, son otros países, ¿no? Nosotros acá nuestra realidad es diferente. Tenemos que darle la vuelta, ¿no? Todo depende entonces, jóvenes, de cómo esté emplazado o localizado nuestro proyecto. Yo me acuerdo que cuando se inició la fase de tecnología, soy el profesor más antiguo de tecnología, era allá donde es el campus. Y acá donde los módulos era monte, arenoso, no había nada. Hasta que fue Jerge el que hizo el primer módulo y se vio que funcionó y se fue trasladando a la universidad y hoy hasta rectorado está acá allá, en el campo. Y el edificio central, frente a la plaza, está quedando en museo. Peor la René Moreno ahora con más de 120.000 estudiantes. Es la universidad más grande de Bolivia. ¿Y qué hacemos? Por suerte tenemos todas las carreras casi. Casi todas las carreras tenemos. Ingeniería todas. Una buena localización, entonces, siempre va a permitir la viabilidad del proyecto. Una mala localización hace que el proyecto quiebre. Como está sucediendo ahora en la realidad con Bulo Bulo. Pero el proyecto no es malo. El malo es su ubicación, que lo llevaron para donde no era. Pero ahora vayan a querer trasladarla de Bulo Bulo por tus lugares a Higuera, entre Cochabamba y Santa Cruz. Eso es lo malo en Bolivia, que a veces nos adelantamos y hacemos las cosas. Igual sucedió con la planta de aceite refinado de aceite de Villamonte. Se pensó en balsar el Pilcomayo a irrigar todo ese chaco de allá y sembrar girasol y soya. Se opusieron los paraguayos y los argentinos a que embalsen el Pilcomayo y quedó la planta nomás, como se dice, quedamos con el puente y sin río. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. Todo bien, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Claro. Proyectos traten de sacar apuntes, pero si no hay un librito que es muy bueno y no es caro, lo ven en la kiosco, eso que hay por ahí en la universidad. Se llama Fundamento de Preparación y Evaluación de Proyectos de Nasir Zapat Chaín, que se utiliza en toda América Latina. Muy bueno.
no es su fuerte de ustedes. ¿Ya? Pero, ¿quién le dice que por ahí no van a hacer inversiones o van a tener su propia empresa? Y van a tener que saber si ganan o pierden. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, en el chat pregunta un estudiante que si no era esa la ubicación conveniente para el proyecto de Bulo Bulo, ¿por qué lo hicieron en ese lugar? Vaya a hacerlo cambiar de opinión a don Evo Morales. Si él dijo, yo le meto no y después que los abogados lo arreglen. Y como era un dictador, lo que decía se hacía, pues, ¿no? No consultaba para hacer las cosas. Que yo sepa, ingeniero, fue porque estaba cerca del Chapare y entonces era más fácil llegar a los cocaleros, porque, bueno, ya saben, ¿no? El narcotráfico. Podría ser también una manera de encubrirlo, ¿no? Podría ser, podría ser. Pero que yo sepa, no se saca soya ni urea por avión, pero podría ser. El único que compra urea en América Latina es Brasil, por su gran extensión que tiene. Y porque es el fertilizante más barato. Por eso, cuando entra en explotación el el mineral de hierro, el mutún tiene contenido de fósforo. Y el fósforo para algunos es dañino, pero es fácil apartarlo. ¿Ya? Y ese fósforo sirve para hacer fertilizante también. Se mezcla con la urea y queda un fertilizante de primera. Lo más caro ahorita es el fertilizante, jóvenes. Y sobre todo que nuestros agricultores, que son los jóvenes ahora, los hijos de los dueños, los que están tomando la rienda, y ellos saben el valor el significado del fertilizante. Porque los antiguos no querían gastar en nada, querían sacar y sacar nomás que la tierra le dé, pero también hay que meter a la tierra. Para que tengan una idea, el norte argentino se dedica a producción de caña de azúcar. De una hectárea sacan 150 toneladas de caña. Y acá si llegamos a 70 es mucho. ¿Se dan cuenta? Esa es la vida de los proyectos. No hay ninguna buena inversión que se haga sin hacer un estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad nos va a permitir ver si vamos a ganar o vamos a perder.
Obvio que todo proyecto, por pequeño o por grande, los primeros años siempre dan pérdidas, mientras se están amortizando los equipos. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, para la materia nosotros vamos a planificar algún proyecto y para tomar así en cuenta todos los puntos que nos ha explicado hasta ahora. Un proyecto así Generalmente les simple. exijo un proyectito pequeñito, ¿ya? Del tema que ustedes gusten. Anda, expliquen todo lo que se da en la materia, ¿ya? Conceptos generales, por qué lo hacen, localización, dónde lo están ubicando. Enseguida entramos a tamaño. Estoy regulando porque si me apuro mucho, acabo la materia ahora nomás. Y ese no es el sentido, ¿ya? Y obviamente que el examen final lo tomo de ese trabajo que ustedes hagan. Por ejemplo, hacen lo que no sé por qué motivo, razón o circunstancia, los de informática siempre me presentan trabajo sobre una fábrica de jean, pantalones jean. Bueno, igualito es que se le entra todo y se le puede preguntar. Y va a ser un proyecto así enfocado en nuestra carrera también, porque hay de red, de informática, de sistema. El tema lo dejo libre yo, Ah, ya. ¿ya? El tema lo escoge el estudiante. Yo no le puedo obligar a un estudiante a que haga un tema que no le gusta. Que él haga lo que le gusta, que yo me encargo de preguntarle, ¿ya? Porque todos los proyectos responden a un mismo canon. Ustedes ven proyectos acá, vuelvo a repetir, con la finalidad de que se orienten un poco y que tengan idea de que se vea si va a dar ganancia o va a dar pérdida la inversión que van a realizar. Si de entrada se sabe que va a dar pérdida, obvio que no se hace. ¿Qué proyecto grande conocen ustedes acá en Bolivia, jóvenes? ¿Proyecto grande que esté actualmente o que se haya hecho? No, no, cuando se hace ya deja ese proyecto. Podría ser el BRT acá en Santa Cruz, que ya lo van a, ya lo van a, ya se va a, sí, el bus. Los buses rápidos de transporte. Sí, podría ser. Ingeniero, para el proyecto de la materia, entonces, nosotros podemos presentar un proyecto, bueno, el análisis y el estudio para hacer un proyecto de software, porque es de la carrera, ¿no? No necesariamente tiene que ser acerca de, he visto que algunos toman temas como dijo usted, de fábrica de jean y lo demás, pero como es la carrera de software. Yo por eso, señorita, les dejo a libre criterio que hagan lo que más les guste. ¿Ya? Y yo después me encargo de preguntarle. Todos los proyectos tienen el mismo, responden a lo mismo. Ya. Ver si se va a ganar o va a perder.
invierto $500,000, ¿lo voy a recuperar o no lo voy a recuperar? Y si lo voy a recuperar, ¿en cuánto tiempo? Ya. Pueden hacer lo que ustedes quieran, jóvenes. A mí lo que me interesa es la materia. Es un pretexto para preguntarse la materia. Pero el hecho de presentar un trabajo práctico ya tiene más del 30% aprobado. Y si el trabajo está muy, pero muy bien hecho, obviamente que vale mucho más. Lo que cuesta a muchos jóvenes, y yo me he dado cuenta que les cuesta a los jóvenes, es aprender a redactar. No saben redactar. Porque lo hacen de largo y redactar significa en 2 palabras decir el pensamiento. Repito, para consulta es el libro Fundamento de Preparación y Evaluación de Proyecto de Nasir Zapat Chain, que si lo compran no vale más que 60 pesos. Obviamente que no es el original, son fotocopias, ¿no? Creo que el libro ya lo mandaron por Digital Ingeniero al grupo de WhatsApp. Ah, puede ser, porque hay copias en la biblioteca también. En la biblioteca de tecnología, no sé, en la biblioteca de informática. Y yo lo uso, yo esta materia la doy en todo la René Moreno, y es el libro que aconsejo. Y yo lo que quiero que le ponga un poquito de interés, no mucho tampoco, en sus otras materias, pero que aprendan a distinguir cómo hacer una inversión, cómo comprar algo. Porque ni en los países que tienen mucho dinero siempre se hace estudio de factibilidad, porque no porque hay dinero lo vamos a agotar, ¿no? Por suerte para ustedes que son jóvenes, ya va a haber, recién se está comenzando a explotar acá todo lo que es la chiquitanía, ¿no? Y en la chiquitanía hay más minerales que en todo el occidente, con una gran diferencia. Mientras en el occidente la explotación de los minerales es a socavón, acá es apartar el árbol y sacar el mineral nada más. Una vez empiece a explotarse toda la chiquitanía, tenemos mutún, tenemos níquel en Manumó, entonces se van a ver empresas, y esas empresas obviamente que les conviene a ustedes, porque van a absorber mano de obra capaz. ¿Ya?
porque ahorita es difícil conseguir trabajo, con las pocas empresas que tenemos también. Con que empiece a funcionar Mutum nomás, ya da movimiento. Que tiene que generarse una empresa comercializadora, otra de transporte. Ya estamos, una sola empresa da alto movimiento. ¿Cómo serán las demás? ¿Alguna consulta, jóvenes? Disculpe, ingeniero. Sí, lo escucho, joven. Como mencionaba el tema del transporte como más como un costeo muy alto, ¿qué otras consideraciones deberíamos tomar aquí en Bolivia? Digamos? Yo no era consciente de que el transporte, digamos, comparado con otros países, era alto. Digamos. El más alto de toda América es el de Bolivia. Pero ya les expliqué por qué no. Porque Sí, no, tenemos que ir de 400. Lo que le pregunto es, ¿qué otras consideraciones deberíamos tomar? Digamos? Una cosa es el transporte, digamos, así que es alto, digamos, o qué ventajas tenemos, aparte de los minerales, digamos, a la hora de planificar un proyecto. ¿Qué otras consideraciones deberíamos tomar? Transporte a granel. Con el transporte a granel baja los costos. Porque si vamos a transportar el camioncito, no. Tiene que ser en tren. Tarda más, pero en un solo viaje puede llevar 400, 500.000 toneladas, ¿no? Los barcos comerciales de ahora son de 250.000 toneladas. Solamente la empresa Vale do Rio Doce, que es la más grande del mundo, tiene unos cuantos barcos de 300.000 toneladas. Creo que también en el tema de dificultades entra lo que es la centralización, porque siempre que uno quiere importar o exportar algo, más que todo importar, tiene que pasar por la sede de gobierno, por La Paz, porque si no, no entra hasta Santa Cruz. Bueno, eso he tenido problemas cuando hago, por ejemplo, compras por internet, llegan después de un año, cosas así. Eso es muy cierto lo que dice el joven. Eso es muy cierto. Que nos topamos con ese problema y nos vamos a seguir topando con ese problema. Habrá que buscar la forma de cómo. Cuando yo trabajaba, era jefe de la unidad de proyectos de Córdoba Cruz, en el 70 más o menos, se creó una oficina, hicimos una en La Paz. Abrimos una oficina que era solamente para hacer seguimiento a todos los proyectos que presentábamos. ¿Ya? Ahí tenía su oficina, tenía su encargado, todo completo, y ese hacía seguimiento en los ministerios. Todos los días estaban macaneando, porque si no, no salían nunca. La Paz no produce nada. ¿Y qué vive La Paz? De la coima. Y no porque no tenga riqueza, ¿no? Tiene mucha riqueza. Pero estoy diciendo de La Paz ciudad. Ese es nuestro nudo gordiano. ¿Cómo podríamos deshacernos de eso? A ver si ustedes que son jóvenes en el futuro le encuentran la forma de cómo salir. No vamos a poder, desgraciadamente. Ya somos bolivianos, nos guste o no nos guste.
antes de ser bolivianos que éramos jóvenes. El Alto Perú, creo. Pero el Alto Perú es La Paz. Bajo Perú es Lima. República de Bolívar, si mal no me equivoco. No, Santa Cruz es más viejo que Bolivia, joven. Santa Cruz es mucho más viejo que Bolivia. ¿Ya? No se olviden que Bolivia nace en 1825 y en 1809 Ignacio Warnes da el primer grito libertario acá. ¿Se da cuenta? 15 años atrás. Antes de que exista Bolivia, Santa Cruz pertenecía al virreinato del Río de la Plata. O sea, lo que es Argentina hoy día. Cuando se creó Bolivia fue Lemoay de Seoane y Salvatierra y llegaron tarde después, había pasado la reunión, a levantar la mano para decir que querían ser bolivianos. De ahí es que arrastramos eso. Y como dice el joven, es muy cierto. Todo desarrollo de Santa Cruz tiene que pasar por La Paz. Y si no mete plata el interesado, no lo consigue nunca. Tiene que meter plata. Que el centralismo se cante, ¿no? Otra cosa haya sido que hayamos pertenecido a la Argentina. Mientras tanto, pertenecemos, no hay que ver cómo yo no le veo solución. Adecuarse nomás a los requerimientos del centralismo secante, que fíjense que esto ustedes no lo saben. Si el kilo de azúcar vale 10 pesos en Santa Cruz, ejemplo, no sé si será cierto o mentira, título de ejemplo, en La Paz vale 9 y el azúcar se produce en Santa Cruz. ¿Por qué, jóvenes? Que el papeleo, todo se hace allá en La Paz, ¿no? Porque el cruceño, como el cruceño es millonario, tienen que pagar el costo del transporte para que en La Paz lo consuman más barato. Eso es en todo lo que produce Santa Cruz. Aquí es más caro que en La Paz. O sea, te dice que aquí nos cargan el costo del transporte No lo que hacemos hacia cargan acá. el costo. Así es, pues no lo cargan a nosotros. Porque hay el concepto de que Santa Cruz es millonario y puede absorber. Para toda la producción local, ¿no?
Y por ahora no hay solución, por ahora, ¿no? Es a buscarle la salida, ¿no? ¿Y qué cree que pasaría si se deshiciera el centralismo? Ya aparece la paz. Pero, no sé, corto, mediano, tal vez largo plazo, económicamente. A nosotros lo único que nos hace es perjudicar. Porque, por ejemplo, analicemos la producción de azúcar. El consumo de azúcar de Bolivia son de 8 millones de quintales al año. Y el año pasado se produjeron 12 millones de quintales. Por suerte no estaba Evo ya, porque Evo prohibió la exportación. Todo el remanente se exporta afuera. ¿Se dan cuenta? En la parte alta es muy poco lo que consumen azúcar. Y acá también es muy poco la gente, porque la mayoría de cuidan la silueta, que engorda, sobre todo las mujeres que la azúcar engorda, que esto. Yo soy un cero como azúcar y soy flaco toda la vida. Pero por ahora hay que seguir pensando nomás en que vamos a seguimos con ese centralismo. Entonces hay que buscar cómo agilizarlo más bien. Cómo agilizar los trámites. Más bien que no está de Evo presidente, porque cuando está de presidente, no se acuerdan los jóvenes que prohibió la exportación de azúcar, la exportación de aceite, todo lo que se producía en Santa Cruz, no se podía sacar nada. Por más que haya habido remanente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Disculpe, ingeniero. Sí, Había jóvenes. mencionado también sobre, había mencionado anteriormente sobre que a futuro se iba a explotar esta región, digamos, Santa Cruz, por los minerales, el Mutún, y etcétera. Pero el problema es que no hay inversión, digamos, y esos yacimientos se han descubierto desde hace más de 20 años. El Mutún tiene, no mucho más tiene Mutún, pero ya no, se está claro, digamos, empezando. no. Y ya se está empezando, sí. Hoy ya vendemos mineral, por ejemplo, el Paraguay, de mineral de hierro. Una vez pongamos nuestra siderurgia, o sea, nuestra fundidora en el Mutún, ya vamos a ahorrar divisas, porque todo el acero que compramos ya no lo vamos a comprar, vamos a producirlo nosotros. Sí, ahí está el problema de la metalúrgica, digamos, que habían contratado a una empresa india y, digamos, al final no se concretó la explotación porque ellos, según entendí, querían solamente procesar el mineral y venderlo como materia prima y no como manufacturado, o sea, ya al menos trabajado. No, lo que pasó, joven, conozco bien el problema. Lo que pasó fue que estos indios
salieron más pícaros que los indios del altiplano. ¿Ya? Era una empresa trucha que no existía. ¿Se dan cuenta? La crearon para explotar Mutum, con lo cual sus acciones en la bolsa de valores de Londres subieron. Y eso es lo que ellos querían. Pero en ningún momento pensaron ellos en exportar o en producir acero en Bolivia. Además, la Jindal Power en la India se dedica a la producción de energía eléctrica, nunca acero. Eso fue lo que pasó. Esa siderúrgica se llama, jóvenes, la industria del acero. Esa siderúrgica va a funcionar cuando seamos nosotros los bolivianos los que lo hagamos. Y podemos hacerlo si no es cosa del otro mundo. Es lo más fácil. Claro que también el mercado de Bolivia es muy chiquitito, ¿no? No son más que 400.000 toneladas de acero al año. Es muy chico. Pero sí podemos vender mineral de hierro. La ventaja de nuestro mineral es que tiene una ley muy elevada. Ley es la cantidad de hierro que hay en relación al todo. Por ejemplo, si una roca pesa 10 kilos y tiene una ley del 60%, quiere decir que de esos 10 kilos, 6 son hierro y 4 no son hierro. Esa es ventaja, porque en ninguna parte del mundo se da así. Estados Unidos, su ley es del 20%. Ahí lo trituran, lo concentran, lo exhiben, hacen un montón de operaciones unitarias para poder elevar la ley. Y a ustedes como jóvenes profesionales les conviene que se generen empresas de lo que sea, pero que se generen empresas que absorban mano de obra calificada. Micrófono, compañero. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Porque yo pagué 300, no sé cuánto. ¿Alguna duda? No, ninguna. No. Ingeniero, si usted tuviera que crear una empresa ahora, ¿cuál sería y de qué se trataría? Si yo tuviera que crear una empresa, Sí. buscaría la forma de comercializar el hierro del Mutum. No todos los países tienen mineral de hierro. Brasil tiene en alta cantidad. Paraguay no tiene. Y Paraguay produce acero y nos vende, nos compra hierro mineral y nos vende acero. Argentina no tiene. Aunque le vendamos esos dos países, suficiente. Suficiente, jóvenes. Y yo creo que esa pregunta es excelente la que ha hecho el joven esa, porque ustedes tienen que salir con la mentalidad de formar su propia empresa, aunque sea chiquitita, pero va creciendo después.
Y hoy por hoy lo único que da son empresas de servicio, ¿no? Por eso ya cuando hay empresas más grandes, ya van a consumir los productos que produzcan acá. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien, hemos visto entonces antecedentes generales y localización. La localización puede ser a nivel de macro localización, a nivel general, y a nivel de micro cuando acotamos las coordenadas. Hasta ahí lo vamos a dejar, porque si no me la voy a acabar la materia hoy día nomás y nos quedamos en materia de resto. Traten de ir haciendo a la par su trabajito, cualquiera que ustedes quieran, porque yo en general, jóvenes, no les hago problemas. Pero les pregunto ahí del examen, mi examen es el trabajo que ustedes hagan. ¿Ya? Porque eso me demuestra que la han entendido o no han entendido la materia. Y vuelvo a repetir, proyecto sinónimo de inversión. ¿Quién no hace inversión en la vida? Comprarse una camisa es una inversión. Comprarse un pantalón es una inversión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, una pregunta con respecto al proyecto, ¿va a ser grupal? Y si es en ese caso, entre ¿cuántos por grupo? ¿Cuántos será? Pues no tengo ni la lista de ustedes. ¿Cuántos serán ustedes? Ahorita en el Zoom hay 51. No sé si sean esos o más. 51. Entonces, si son 51, pueden ser de 5, grupos de 5. Ok, ya, muchas gracias. Ya. Con 5 presentan un solo trabajo y ese trabajo les toma su examen final. ¿Ya? Está bien, Inge. A mí, jóvenes, me encanta que me pregunten. Así que cualquier duda siempre pregúntenme. ¿Ya? Desgraciadamente no los puedo ver ahora, por el motivo que ya sabemos. Porque si lo viera yo lo voy calificando. Y el examen es un chiste. Porque me presentan el trabajo y una me pregunta y se van afuera. Generalmente no me gusta hacerle problemas al joven. ¿Ya? Yo soy viejo, así que lo que necesito es que aprendan, que sepan algo. Por eso me encanta que me pregunten. Quiere decir que les interesa mi materia. Bueno, jóvenes, nos vemos hoy es jueves, ¿no? Nos vemos el martes, ¿ya? Ok, Anótense todas sus preguntas que tengan y antes de empezar la clase me las hacen, ¿ya? Ok. Bueno, gracias. Les agradezco, jóvenes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.